Hola Boteneicas y muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que súper al igual que yo, puesto que hoy les traigo una nueva teoría al canal, y la cual encantará a más de uno de ustedes, tratándose sobre ¿qué hubiera pasado si Cell no hubiera matado al androide 16? Antes de comenzar, solo quiero recordarles que dejen su like en el video, ya que ello revela como evidencia la recompensa por parte suya tras horas y horas de edición. Asimismo les recuerdo suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones, que últimamente ha andado teniendo fallas en la plataforma, más aún ahora que retornaré trayéndoles vídeos mucho más seguidos. Asimismo recordarles seguirme en mis dos cuentas de Instagram para estar en contacto conmigo y unirse a mi grupo oficial de Facebook. Todos los links estarán en la descripción y sin más, comencemos. Bien, para que esta teoría sucediese y se puedan desarrollar una serie de cambios notorios, y los cuales puedan influir en el posterior desencadenamiento de situaciones alternas, es necesario remontar el momento exacto correspondiente a la saga de Cell, y precisamente durante el evento titulado como Los Juegos de Cell, en el que este bioandroide tan ansioso como Goku porque su hijo desatase su poder oculto comienza a torturarlo durante su batalla al ordenarle que se transformase, y al notar que el niño no hacía caso frente a sus advertencias, no tuvo más opción que abrir el apéndice de su cola y expulsar a 8 criaturas denominadas como los Cell Juniors, los cuales torturarían y dejarían al borde de la muerte a todos los presentes durante el torneo. Así Gohan comenzaría a expulsar inicialmente una gran parte de su poder, mas ello no sería suficiente para que pueda alcanzar la fase 2 del Super Saiyajin, siendo el posterior asesinato al androide 16 por manos de este enemigo lo que provocó este suceso, y en el que Cell ya no podría tener salvación alguna. Pero, ¿qué hubiera pasado si Cell no hubiera matado al androide 16? Bueno, para que este hecho haya podido suscitarse, se debería de considerar que 16 al momento de ser destruido por completo al su bomba interna haber sido quitada por el Dr. Grief, no habría podido tener comunicación con el Mr. Satan. Por lo que desde aquí partiría la teoría, únicamente 16 sería destruido por completo en pleno escenario de la batalla, siendo lanzada su cabeza lo bastantemente lejos como para que el héroe terrícola no pueda contactarse con él y este le pida que lo regrese al campo del combate, y esto originaría que Gohan se mostrase completamente inmovilizado por el hecho presenciado, mas aún ello no sería suficiente para que desatase su poder dormido. Entre tanto, y al Cell notar ello, expulsaría a los 8 Cell Juniors y ordenaría atacar a los demás guerreros en combate, quienes lógicamente los humillarían completamente por más que hayan entrado a la habitación del tiempo, y con el objetivo de lograr que el Saiyajin expulse su poder dormido. Gohan quedaría aún más exaltado por ello, mas esto aún no sería suficiente para que pueda demostrar su verdadero poder latente, y al su oponente mostrarse completamente cansado y ya no realizar algún otro tipo de intento con este joven, únicamente mandaría a ordenar a los Cell Juniors que matasen a Goku y los demás, puesto que ya había entendido que cualquier esfuerzo sería inútil al este niño mostrarse completamente defensivo a demostrar su auténtica fuerza, así señalándole a Goku también que se había llevado una completa decepción, pues sus cálculos habían demostrado ser erróneos, y este mismo guerrero se mostraría completamente desesperanzado, y aún más con la advertencia que Piccolo le había hecho antes, pues había terminado de entender finalmente que Gohan aún seguía siendo un niño, y había sido un exceso de confianza de su parte el pensar que este pudo haber expulsado un poder dormido durante el torneo, y por ese mismo error aquel sería el momento de su final. Así Cell, al ver que este niño por más que intentase mostrar una energía latente de su interior inútilmente, le enunciaría que ya era el momento de mostrar su superioridad ante él para finalmente acabar con su evento y cumplir su promesa de destruir la Tierra, lo que ocasionaría que este se mostrara aún más aterrado e impotente al ver a sus compañeros bastante heridos para batallar y este no pudiendo hacer nada ante ello. Aquí yo Bu18 haré una pequeña intervención en el canal al mi personalidad ser necesaria, y pues de seguro con la narración de la historia muchos se preguntarán, ¿cómo es lógico que Cell en este punto pueda matar a Gohan siendo que este inclusive en su estado de Super Saiyajin Full Power únicamente ya era más fuerte que el bioandroide? Y sí, para los que aún no lograron estar notificados de ello, este niño en ese estado ya se mostraba en las totales capacidades de batallar a la par y eliminar a su enemigo sin la necesidad de transformarse en una fase superior, y esto se confirma dentro de la guía de Dragon Ball La Leyenda del manga y durante ese mismo escenario, puesto que como ven a continuación, Gohan aclara que él era mucho más poderoso que Cell y estaba en la capacidad de derrotarlo, mas como este no era
fanático del combate como su padre, y en más de una ocasión se lo dejó en claro a su oponente, no recurrió a todo su poder. Entonces muchos comentarán, si ello es así, ¿por qué se lo obligó a Gohan a usar el Super Saiyajin 2 y no lo mató como Super Saiyajin durante la narrativa oficial? Pues esto tiene una respuesta para nada compleja, y es porque Goku durante el evento había alardeado mucho sobre el poder de Gohan, y el enemigo quiso liberar su poder para saber si lo que decía el padre del mencionado era cierto. Esto lo aclaró con la finalidad de evitar agresiones verbales por parte de algún tipo de hater u otro tipo de personas a las que únicamente les encanta atacar un producto sin fundamento, al refutar que lo expuesto tanto durante el transcurso de la teoría como dentro de esta explicación es infundamentada, y por ello aquí les presento las evidencias para evitar este tipo de escenitas completamente guachafas y patéticas por parte de ellos, ya que como sabrán, cada una de las teorías y suposiciones siempre han buscado basarse de la manera más original posible en los eventos canónicos y no mencionar cualquier otro tipo de inverosimilitudes que puedan dañar la lógica secuencial de este mismo. Y ya sin andarme con más rodeos, únicamente finalizaré explicándoles el posible caso en que Gohan pudo haber sido asesinado por el bioandroide siendo más poderoso, y este hecho se suscitaría por básicamente este guerrero no tener la disposición de emplearse a fondo y mostrar un verdadero poder que contraatacase al de su adversario hasta el final, y por más que esto provoque que tanto él como sus demás compañeros sean exterminados. Y bueno, sin más, te vuelvo a ceder la palabra, Butenks. Bueno, Bursi 8, gracias por haber hecho esta aclaración necesaria durante la narrativa, y sin más que añadir, prosigamos con todos los sucesos de la historia. De esta manera, el bioandroide perfecto finalmente se dispondría a acabar con la vida de Gohan luego de haber considerado las palabras de Goku como patrañas sin fundamento, y al este niño seguir teniendo la indisposición por mostrar su verdadero poder frente al enemigo, atinaría a recibirlo o al pensar que ya no tendría salvación, siendo asesinado de una manera no esperada. Goku como todos quedarían completamente paralizados frente a lo presenciado, pues no podían creer que el bioandroide se haya atrevido a eliminar a un niño como lo era Gohan, y esto provocaría una tremenda cólera frente a su padre, quien estando completamente debilitado intentaría ponerse de pie y hacerle parar al Cell perfecto por lo que había hecho, mas esto sería inútil pues ya no estaba en la capacidad de ello, por lo que Cell, sin ninguna otra esperanza de que alguien lo pudiese divertir en su evento, únicamente atinaría a ordenarle a sus hijos que asesinen a todos los demás, quienes terminarían obedeciendo y creando unos tremendos macancosapos, potentes kamehamehas e inmensos Kikojus asesinarían tanto a Goku, Vegeta, Piccolo y todos los demás al no poder resistir ante ello. De este modo, este futuro se convertiría en un destino completamente trágico al igual que lo presenciado durante la línea temporal de Trunks, pues todos los guerreros habrían sido asesinados a manos de este demonio y ya no habría nadie quien pudiese hacerle frente, mientras que todos los demás presentes en el evento quedarían completamente aterrados, tanto como número 16 entre muerto al notar que el mundo ya no tenía salvación. Así Cell se dispondría a cumplir lo que había prometido en caso de que él hubiera quedado como vencedor del torneo en su presentación televisiva mundial, puesto que todos los humanos deberían morir y él debía ser testigo de todas las caras de espanto de la gente, así es de hecho suscitándose a todas las poblaciones del mundo, darse cuenta de que ya no tenían salvación y aquel sería su apocalipsis, así Cell finalmente destruyendo la Tierra y convirtiendo ese escenario en una escalofriante realidad. Entre tanto, y en el otro mundo absolutamente todos los humanos haber sido asesinados por el androide perfecto serían condenados al paraíso o al infierno, mientras que los guerreros y por intervención de Kaiosama se refugiarían en el otro mundo, bastante apenados por todo lo que había ocurrido y como habían terminado de esa manera trágica al Cell haber quedado como el triunfador de su propio torneo, mientras que Gohan les pediría perdón a todos impotentemente ya que era por su culpa que todo ello había logrado ocurrir y ahora todos estaban muertos, mas Goku le enunciaría que de nada serviría lamentarse y lo más importante en ese momento era que entrenasen arduamente en ese lugar puesto que tenía un plan en mente, debiendo aplicarlo al haber ocurrido eso, y el cual era viajar al planeta Nameku para pedirle al patriarca Moori que invoquen a Shenlong para que restaurase el planeta Tierra y luego ellos sean revividos.
Con esta idea en mente, todos los guerreros se dispondrían a entrenar durante largo tiempo en el otro mundo con el fin de remediar lo que había ocurrido durante el evento de Cell, y Goku en esta oportunidad se aseguraría de que Gohan logre dominar a la perfección el estado de Super Saiyajin 2 ignorando cualquier tipo de confianza, pues con todos los sucesos ocurridos no podían darse ese lujo. Mientras tanto, en otra parte bastante lejana del mundo, el maligno mago Babidi, con el objetivo primordial de garantizar la resurrección del monstruo Majin Buu desde miles de años y conseguir más aliados para su plan, al ser perseguido por la deidad de la vida denominado como el Supremo Kaiosama, lograría infiltrarse en el mundo de las tinieblas y controlar al diabólico rey demonio Nagura para que se convierta en su mano derecha en sus planes y asesine al granuja del Kai. Por otro lado, y al Cell ya haber cumplido la destrucción de la Tierra y notar que ya no tendría algún objetivo claro, pues ya había logrado lo que su creador, el Dr. Mati, había anhelado mucho más que únicamente asesinar a Goku, ser el sujeto con la fuerza máxima del universo, únicamente atinaría a divagar por el mundo, puesto que para este conquistar el universo se le hacía una idea bastante absurda. Así, transcurrirían 2 largos años en los que finalmente Gohan desde el otro mundo habría logrado alcanzar la fase 2 del Super Saiyajin, para sorpresa de todos, puesto que nunca habían terminado de imaginar que el niño superase al Super Saiyajin, mientras que al Goku y Vegeta, al ya haber sido testigos de esta fase, como conseguirla y sumado el hecho de la tremenda frustración a causa de lo que Cell había hecho con ellos hasta el punto de torturarlos, para luego asesinarlos e inmediatamente hacer un genocidio mundial con la Tierra, también finalmente alcanzarían esta fase esperanzados en que con aquella finalmente podrían vengar todo lo ocurrido en la Tierra. No obstante, y al Goku haberse enfocado demasiado en entrenar en un escenario sin restricciones como el otro mundo por bastante tiempo, habría obtenido una nueva fase de la que nadie tenía conocimiento y de la que este mismo no estaba aún acostumbrado. Al ya estar listos para batallar, sabiendo que era el momento de ser revividos y enfrentar nuevamente a Cell, Goku viajaría al planeta Namek aún estando muerto, y al contarles a todos de lo que había ocurrido y del trágico destino de la Tierra, Mori junto a los demás aceptarían ayudarlos gustosos, recurriendo a las esferas del dragón, y posteriormente Polunga restablecería el planeta Tierra. Mientras tanto, y en un planeta lejano del universo, Cell se mantendría completamente pacífico, reposando tranquilamente, al ya no existir algún otro sujeto que le hiciese frente. Sin embargo, un sujeto aterrizaría en su nave en ese lugar, al percatarse de que allí radicaba un sujeto con una cantidad de kills bastante sorprendentes, y el cual le podría brindar bastante energía para que su Majin Buu reviviese, tratándose de Babidi, quien junto a Nagura habían despegado para ir en busca de esa respuesta, así topándose con Cell y anunciándole que se llamaba Babidi y que era el mago más temido en todo el universo, pues todos le tenían mucho miedo, mas el bioandroide perfecto únicamente le refutaría anunciándole que no dijese tonterías, pues él era el ser perfecto más fuerte del universo y nadie podía oponérsele al poseer una fuerza inigualable y mucho menos un enano como él, provocando que Babidi se enfurezca por completo y ordenaría a Nagura que atacase a ese granuja que se había atrevido a ofenderlo, pues así también obtendrían energía para que Buu renazca, advirtiéndole que lo castigue de la peor manera y lo destroce en el combate, pues nunca nadie en el universo se había atrevido a burlarse así de él, por lo que este accedería y se embestiría fieramente ante el bioandroide, quien también lo haría, puesto que no podía permitir que unos tipos como aquellos se entrometan en su pacifismo hasta ese momento, así dándose una tremenda batalla entre ambos super guerreros con golpes y superataques en todo el escenario de aquel planeta, y con un nivel de poder bastante nivelado en ambos, mientras que el hechicero maligno se percataría de que este bioandroide poseía algo extraño dentro de sí, pues poseía un corazón maligno y podría manipularlo para que logre convertirse en uno de sus hombres. Así el super guerrero perfecto finalmente sucumbiría ante el poder del hechicero, quien le otorgaría más poder del que ya tenía para que así se asegurase de controlarlo perfectamente y previniendo que si algún otro sujeto más fuerte en el universo que existiese él pueda hacerles frente sin problema alguno, y un Majin Cell finalmente nacería como un nuevo sirviente de este, bastante complacido por su nueva disposición, y Babidi se maravillaría por su nueva hazaña. Mientras tanto, al haber usado las esferas y pedirle al dragón de Namek que se reviviesen a todas las personas que Cell había asesinado en un deseo único al Mori, darle más poderes a estos artilugios, esto provocaría que finalmente todos los guerreros sean revividos dentro del antiguo escenario de la batalla en el evento, y todos los humanos serían restablecidos instantáneamente también, entendiendo que todo lo que había ocurrido era algo iluso, puesto que solo recordaban que habían sido asesinados por el malvado Cell.
Así todos los guerreros en el templo sagrado se contrarían al preguntarse dónde podría estar Cell actualmente, mientras que Trunks se aprovecharía para enunciarles que iría al futuro a derrotar a los androides 17 y 18 de su época al ya demostrar ser más fuerte que ellos, siendo esto así y es de al retornar al futuro y contarle a Bulma de lo sucedido en el presente y como Cell aún seguía con vida, inicialmente enfrentaría a estos dos robots asesinos y terminaría fulminándolos sin problema, para posteriormente enfrentarse a Cell y hacer lo mismo con él y evitar de que este viajase al pasado para absorber a 17 y 18 ya que los problemas suscitados en esa línea ya eran bastantes como para empeorarlos. Al Cell contarle a Babidi y a todos sus secuaces de su existencia, y cómo habían existido Super Saiyajins en la Tierra, mismos que él había asesinado con anterioridad, les denuncia que posiblemente hayan resucitado de algún modo, pues lograba sentir sus ki reunidos en un planeta lejano, que posiblemente fuese la Tierra reconstruida también, por lo que el mago junto a Cell y Labura optaría por dirigirse a ese lugar como destino, pues necesitaban aún más energía para que Majin Buu renaciese y aquellos se los podrían otorgar. Así, mientras que los guerreros esperarían la nueva llegada de Cell, suponiendo que este pudo haberse enterado de que habían revivido por un estrecho periodo de paz, la nave de Babidi finalmente despegaría en la Tierra, y al todos percibir que en ese lugar se sentía el ki de Cell como de otro sujeto que poseía un poder inferior a este pero aún siendo muy fuerte, el cual era Dagoura, se dirigirían al lugar del combate en busca de todas las respuestas. El maligno Babidi haría su aparición, contándoles a todos de su objetivo central y que había llegado el momento de su muerte, pues usarían sus energías para revivir a Majin Buu, donde inicialmente ordenaría a sus demás secuaces atacarlos para que les ocasionen daño, advirtiéndole a su primer esbirro que se enfrente a esos tres sujetos débiles que había visto junto a los demás, ya que ellos no le podrían ocasionar problema, y sería Pui Pui quien se dispondría a enfrentar a Tenzin Han, Krillin y Yamcha al advertirles que no creyesen que saldrían con vida, pues él era el mejor peleador del planeta Sun, así embistiéndose ferozmente a atacarlos pensando que aquellos oponentes no eran dignos para él, por lo que los tres guerreros le intentarían hacer frente con sus nuevos poderes obtenidos tras su entrenamiento y esperando que entre ellos puedan vencer a ese enemigo molesto, el cual los atacaría sin compasión, pues su fin primordial era originarles bastante daño para el huevecillo de Majin Buu, mientras que Piccolo se dispondría a enfrentar a la bestia Yakon, dándose una pelea bastante reñida entre este Nameku y la bestia de la oscuridad, quien también tenía el objetivo de arrebatarle todas sus energías. Entre tanto todos los demás verían aparecer a Cell de parte de este maligno hechicero, sorprendiéndose por ese hecho, pues aparte de no comprender el por qué este se posicionó del lado de esos nuevos enemigos, lograban percibir una marca Majin en su frente, y efectivamente este bioandroide reluciría aquella señal de que Babidi había logrado manipularlo, así logrando reencontrarse con todos los guerreros a los que había asesinado anteriormente, y notando que ellos también habían hecho lo posible por revivir, optando por transformarse en un nuevo Super Saiyajin 2 bastante similar al Cell Super Perfecto visualizado en la línea canónica, y les anunciaría que ahora formaba parte del bando de secuaces de Babidi y se sentía bien por eso, ya que había obtenido un nuevo poder, y esto aterraría completamente a los Saiyajines, pues no habían previsto que este haya alcanzado un poder que superase al antiguo Cell y que incluso los nivelara en su actual estado de Super Saiyajin 2, y al Babidi ordenarle que no perdiese más tiempo y los enfrente para que él también logre proporcionarle más poderes a Majin Buu. Goku optaría por incrementar sus poderes y les ordenaría a los demás que ellos se encargasen del otro sujeto Dagoura, pues él enfrentaría a Cell y evitaría que le cause daño para el huevecillo de Voodoo, pero Vegeta no aceptaría y Jay Gohan inicialmente sería quien se dispondría a enfrentar a Dagoura, dándose una pelea bastante reñida entre este Super Saiyajin y el Rey de las Tinieblas, mas poco a poco el enemigo iría sucumbiendo ante su oponente a la hora esa transformación ser mucho más fuerte que la de antes de morir. Entre tanto Goku se dispondría a enfrentar a Cell con su nuevo estado de Super Saiyajin 2, quien lo observaría contrariado por no haber imaginado que el terrícola alcanzaría una nueva fase al igual que él, dándose una tremenda batalla entre ambos super guerreros y con poderes bastante nivelados en todo el escenario de la batalla, siendo observado por Vegeta con el objetivo de ver cuán fuerte se había puesto Goku en el otro mundo.
Por otro lado, y a los oponentes de Pui Pui haber sido testigos de los problemas que este guerrero Majin les estaba ocasionando al embestirlos furiosamente, decidirían acabar con su batalla para no darle energía a Buu, e inicialmente Tenshinhan y Yamcha lo dejarían fuera de combate y completamente inmóvil, para posteriormente Krillin junto a este último fulminarlo por completo con 2 super ráfagas de energía, siendo el mismo caso con Kamikoro, quien al no tener que ofrecerle energía a Yakon para que la absorbiese, y al este ser más inteligente que Goku y mucho más fuerte debido a su entrenamiento estando muerto, lo exterminaría recurriendo a un fuerte acumulo de energía eléctrica que lo haría explotar por completo por una sobrecarga no calculada por su oponente y la cual justamente lo desaparecería. Mientras tanto, y luego de que Gohan le brinde bastantes problemas al rey demonio Dagura, al posicionarse muy por encima de este con una lógica notoriamente evidente, finalmente decidiría acabarlo y lo dejaría fuera de combate, para posteriormente dirigirse a enfrentar a Babidi y evitar que este logre consumar sus planes malignos, pues despertar a Majin Buu significaría la destrucción del universo entero, por lo que este mago se mantendría refugiado en la parte subterránea de su nave por el temor que aquellos molestos insolentes representaban con esos poderes que eran anormales, pero, y en ese momento completamente paralizante, este finalmente se daría cuenta de que la energía reunida tras la triple batalla había sido suficiente para que su Majin Buu finalmente renazca, mostrándose muy maravillado por ver su objetivo casi completo y por notar que su monstruo finalmente se encargaría de darles su merecido a todos esos sujetos horrorosos. Por lo que cuando Goku finalmente logra darse cuenta de que aún Cell, estando en esa nueva fase de Super Saiyajin 2, él había logrado superarlo relativamente por el abrupto entrenamiento que había obtenido en el otro mundo, finalmente decidiría dejarlo fuera de combate igualmente para que no le brindase más energía al monstruo en camino, pero en ese momento y cuando finalmente Gohan se dispone a infiltrarse en la nave de Babidi y evitar que una situación completamente trágica sea la realidad justo en ese momento, ya es demasiado tarde. Un monstruo rosa finalmente haría su aparición en el lugar del combate, dispuesto a combatir a todos los presentes del lugar y divertirse con cada uno de ellos luego de haber resurgido de su largo sueño, acompañado de Babidi anunciándoles que se preparen para su castigo. Bien, como vimos en la parte anterior, luego de que todos los guerreros de la Tierra sean revividos y logren sentir diversos Kino comunes despegando al planeta, así como el del androide Cell, se dirigirían al campo del combate, topándose con Babidi como todos sus secuaces, y el cual les anunciaría que era el mago más temido de todo el universo, pues todos le tenían miedo y de nada serviría oponerse puesto que ellos serían asesinados en ese lugar. De este modo, y al todos quedar impactados por la aparición de un Cell manipulado y del lado de este hechicero, se suscitaría una triple batalla entre los esbirros de Babidi y los guerreros Z, donde inicialmente Pui Pui se enfrentaría a Yamcha, Tenshinhan y Krillin en conjunto, mientras que Piccolo fundido con Kami se dispondría a batallar con la bestia Yakon, y Gohan en su nuevo estado de Super Saiyajin, y al ser mucho más fuerte que en su batalla de 2 años atrás, no tendría complicaciones con el rey de las tinieblas Dagura. Entre tanto, Goku se sometería a un grandioso enfrentamiento en su estado de Super Saiyajin 2 con el Cell perfecto, que también había obtenido esa transformación tras el control mental de Babidi, por lo que por un lado Tenshinhan, Yamcha y Krillin acabarían con Pui Pui sin problema, siendo el mismo caso con Piccolo al destrozar a Yakon. Mientras tanto, y al Gohan en esta línea ser mucho más astuto en el combate frente a su contraparte adulta que garantizó un descuido de su entrenamiento, dejaría fuera del combate al rey de las tinieblas y se dispondría a infiltrarse en la nave de Babidi para evitar que el monstruo rosado logre resucitar, pero ya sería demasiado tarde. Este demonio infantil finalmente haría su aparición, dispuesto a jugar con todos los guerreros del escenario y para el contento de su amo. Entre tanto, 2 sujetos extraños y al haber sido informados que el nuevo destino de Babidi había sido la Tierra logran llegar al lugar para sorpresa de Goku y todos los demás, así el primero les anuncia que se trataba del Supremo Kaiosama del Este y su acompañante se denominaba Kibito, contándoles también de sus intenciones y del gran interés que tenían porque el huevecillo de Bubu no fuese abierto, pero al parecer ya era demasiado tarde, mientras que a los guerreros contarles que ya estaban al tanto de la situación puesto que el mago maligno ya les había comunicado de sus motivaciones anteriormente, este les agradecería de su ayuda y les anunciaría que aunque fuese casi imposible vencer al terrorífico Majin Buu, al menos deberían realizar el intento.
De dicha manera Babidi saldría a la superficie de su nave junto al ente maligno, anunciándoles a todos que eran unos granujas sin salvación, pues finalmente su búho había resucitado y ya no había nada que lo impediría a convertirse en el rey de ese mundo. Entre tanto y algo como Isel haber interrumpido su combate frente a ese techo se espantarían por el poder de Majin Buu, pues no terminaban de comprender hasta qué magnitud desproporcional les llegaba aquel, e inicialmente este bioandroide sería quien al acercársele se burlaría de su aspecto bastante inmaduro y deplorable, mas el Majin Buu lo dejaría fuera de combate con un solo golpe, dando a entender que sus niveles estaban dentro de otra dimensión y que este oponente únicamente era un insecto para él. Al este hechicero maligno percatarse de que el Supremo Kaio se encontraba en el lugar de la batalla, le ordenaría al monstruo que se encargara de matar a él primero, pues había sido quien asesinó a su padre Babidi hace millones de años atrás y era hora de vengarlo, por lo que todos se aterrarían al percatarse de que posiblemente ese sería su final al no poder escapar de la muerte, mientras que el monstruo se rehusaría al mandato pero terminaría aceptando al ser amenazado por ser encerrado de nuevo con un nuevo conjuro, disponiéndose a enfrentar al Kaio. Sin embargo, inicialmente los principales guerreros como Yamcha, Tenshinhan y Krillin intentarían hacerle frente y se dispondrían a batallar en conjunto frente al enemigo, no escuchando las advertencias del Supremo al anunciar que no lo hiciesen, pues no eran los rivales adecuados para el Majin, y evidentemente serían destrozados sin oposición alguna ante el demonio y en un solo instante, al igual que Piccolo, que tampoco demostraría ser un enemigo digno frente a este por más que se disponga a atacarlo con todas sus fuerzas y recibiendo una tremenda paliza. Vegeta al percatarse de ello sería el siguiente en intentar enfrentarlo en su nuevo estado de Super Saiyajin 2, dándose una pelea bastante similar a la de la historia original con el maligno Majin Vegeta, donde este le brindaría distintos golpes, ataques y técnicas a la bestia rosa en sus máximos poderes y en todo el campo del combate estando muy enfurecido por no permitir que alguien tan infantil supere sus poderes, pero al evidentemente esta contraparte ser mucho más débil que la vista en la línea canónica tras el control mental del demonio, únicamente sería humillado completamente por la bestia, sucumbiendo también por más que intente oponer resistencia al haber pensado que él sería suficiente para vencerlo. Goku al visualizar ello igualmente se dispondría a enfrentar al Chicle en su estado de Super Saiyajin 2, pues no podía creer que este haya acabado con todos sus compañeros, mientras que Trunks al haber arribado al campo del combate luego de retornar del futuro con el recipiente de energía cargada para la máquina del tiempo, se sorprendería de todos los hechos suscitados, pues no lograba entender quién era ese monstruo maligno y por qué todos sus compañeros tanto como Cell se mantenían completamente inconscientes en el escenario, por lo que Gohan al quedar tan impactado como todos, le contaría de todo lo ocurrido, la historia del maligno Babidi y su rivalidad con los supremos Kaio, y el quien era aquella bola humanoide Majin Buu. Entre tanto y al Goku mantenerse luchando contra el Majin poco a poco iría desgastándose al su oponente posicionarse por muy encima de este y comenzaría a someterse también, pues este chicle únicamente atinaría a jugar con él al burlarse de todos sus ataques, lo que provocaría que Trunks, muy enfadado por todo lo visto, pasaría a su estado de Super Saiyajin 2 como nuevo adversario, dirigiéndose a atacarlo diciendo que con ello el Saiyajin demostraría darle una batalla reñida con golpes y ataques bastante nivelados entre ambos, pero Buu igualmente y recurriendo únicamente a una bola de energía sin el mínimo esfuerzo, lo mandaría a volar al considerarlo como otro estorbo más. Gohan sería el único guerrero en combate junto a los supremos bastante aterrados al no saber cuál sería su destino frente a una bestia tan desalmada como aquella, y cuando finalmente comprenderían que sería inútil escapar de esa pesadilla, este niño al ver que todos sus amigos habían caído inconscientes frente a Buu se encolerizaría completamente, transformándose en Super Saiyajin 2 y recurriendo a todos sus poderes que había obtenido en el otro mundo, embistiéndose a atacar ferozmente a su enemigo, mas sería inútil pues Buu no se inmutaría en lo más mínimo para intentar contrarrestar alguno de sus ataques, así que le brindaría un tremendo ataque al Saiyajin que lo dejaría completamente paralizado al recibirlo, y así estando a punto de finalizar ese enfrentamiento, pero Buu le diría que se largue y no lo moleste, creando una inmensa onda de super energía mortal que dejaría completamente helado y sin reacción alguna a Gohan, siendo arrojado completamente indefenso e igualmente se mostraría fuera del combate por la fuerte tortura proporcionada por esta bestia rosada.
El Supremo Kaio quedaría completamente aterrado por lo visto, puesto que ninguno de los guerreros le había podido hacer frente y ahora seguía su turno para ser asesinado, por lo que inicialmente Kibito intentaría ayudarlo, más sería inútil evidentemente, y siendo humillado de la misma manera instantánea con una nueva super ráfaga de energía, quedaría fuera de combate y alejado de todo el escenario, por lo que cuando Shin estaba dispuesto a escapar del lugar Voodoo, no se lo permitiría, acorralándolo por completo y dejándolo sin salida, mostrando completamente maravillado a Babidi, pues finalmente el Granuja Kaio sería asesinado y vendaría la muerte de su querido padre. Pero en ese momento, al Picoro bastante débil aparecer detrás de él y lograr cortarlo en dos terminaría asesinándolo, pues aunque un oponente como Majin Buu fuese imposible de vencer, era mejor acabar con el mago de una vez por todas. Así Buu humillaría de la peor manera a Shin al mostrarle sus demoníacos poderes, y con los cuales sería imposible que éste le hiciese frente, por lo que finalmente se dispondría a ser asesinado por el chicletero, un Zen completamente debilitado, y luego de haber perdido la marca Majin con la muerte de Babidi, se reincorporaría en el combate bastante enfurecido por la manera en que un sujeto tan horrible lo había humillado, y así envistiéndose a atacarlo de sorpresa y con todos sus poderes perfectos obtenidos para el asombro de Majin Buu al no controlar ese ataque para nada esperado, mientras que Goku entre inconsciente y al ver a todos sus amigos tan lastimados como él por esa tremenda paliza, se dispondría a aprovechar aquel momento de distracción brindado por Cell al enfrentar a Majin Buu y junto a todos los demás y al Supremo Kaio escaparían al templo sagrado con la teletransportación y en busca de semillas del ermitaño. Entre tanto, al Majin Buu mostrarse completamente enfurecido por los insultos y ataques tan molestos que Cell le estaba otorgando, decidiría finalmente humillarlo y hacerle conocer el verdadero terror, dejando completamente herido a este al brindarle completas golpizas en todo su cuerpo y el estómago sin que pueda defenderse, lo que provocaría que este se muestre completamente complacido por su hazaña y por la brutal golpiza que le había ocasionado a su enemigo, originando que el cuerpo del bioandroide comience a sufrir una extraña metamorfosis y que termine de expulsar de su interior a los androides 17 y 18 completamente inconscientes, y al haber sido rechazados por completo luego de los bestiales golpes que Chicle le otorgó en el estómago, así esto daría producto a que Cell pierda su estado perfecto, completamente aterrado al verse completamente perdido frente a esa situación al no tener salvación alguna, y este Chicle finalmente decidiría convertirlo en una galleta mediante su antena para comérselo, originando que este bioandroide se muestre completamente indefenso, para posteriormente ser tragado por completo y retirarse del lugar al ya no ver a ningún sujeto dispuesto a luchar con él y en busca de los sujetos que habían huido. En el templo sagrado y al todos haber sido curados por Dende y Kibito, ninguno de los guerreros sabría qué hacer frente a esa horrible amenaza Majin Buu, pensando que sería el fin de la Tierra y de todo el universo, pero el Supremo Kaio les anunciaría que aún quedaba una última esperanza, puesto que, si Gohan los acompañaba a su planeta sagrado a entrenar con la milagrosa espada Z, podría hacerle frente a Buu, ya que él, a diferencia de los otros guerreros, había demostrado tener un potencial especial, donde este niño se mostraría confundido por lo oído pues no sabía qué hacer, y su padre le enunciaría que no se mostrase indeciso y acepte irse con Shin, pues solo él podría salvar al universo, mientras que este y los demás intentarían hacer frente a Buu durante todo ese tiempo, por lo que este decidiría gustoso acompañarlos al darse cuenta de que él era la única esperanza del planeta, y Krillin al detectar los ki de los androides 17 y 18 en el antiguo escenario de la batalla, entendiendo que Cell finalmente había sido asesinado por el Majin, los rescataría para llevarlos junto al palacio en donde los demás estaban refugiados, siendo curados por Dende de permanecer inconscientes y explicados de todo lo que había ocurrido luego de que Cell los absorbió, e informándoles que ahora el nuevo enemigo era Majin Buu. Así, y al Gohan haber aceptado ir al planeta sagrado junto a los Supremos, se mantendría completamente contrariado por permanecer en un escenario bastante similar al paraíso, y junto a Shin y Kibito exploraría el planeta con la finalidad de encontrar la roca sagrada en la que se encontraba la milagrosa espada Z, finalmente disponiéndose a sacarla, y en esta oportunidad, y por él de ser mucho más fuerte que su parte adulta vista en ese mismo contexto, terminaría sacando la espada Z sin problema, para luego romperla por equivocación durante su entrenamiento con el metal Kachin obsequiado por el Supremo Kaiosama, y provocando que de este producto logre liberarse el antepasado Kaioshin, sorprendiendo a todos pues no comprenderían quién era aquel sujeto anciano y bastante extraño que había salido de dicho objeto, y este al realizar su aparición les contaría de sus habilidades especiales y que podía despertar el poder dormido del Saiyajin.
Entre tanto y al Majin Buu ocasionar distintos disturbios en todo el planeta por mera diversión, sería detenido por Goku, quien le anunciaría que aunque él no estaba en la disposición de enfrentar cual sus poderes ser mucho más abismales, igual debía de hacerlo para que se eviten mayores muertes humanas, así optando por enseñarle las fases del Super Saiyajin inicialmente, y posteriormente atinando a convertirse en un estado de Super Saiyajin 3 que nunca nadie había visualizado antes, para la sorpresa de todos, pues nunca habían logrado enterarse que este Saiyajin había conseguido esa fase en el otro mundo, y así se daría una batalla entre estos dos guerreros con bastante similitud a la línea temporal original, y en donde sus poderes inicialmente se mantendrían nivelados, pero al Goku percatarse de que recién había conseguido esa fase y ello le estaba perjudicando durante el combate, pues aún no estaba acostumbrado a ella, optaría por desistir a la lucha y advertirle que esperase solo un día más, puesto que, si lo hacía, se encontraría con un super guerrero con unos poderes bastante incomparables y el cual lo derrotaría, retirándose para luego refugiar a todos sus demás compañeros en el templo y contarles de lo sucedido al ya haber distraído al Majin por un relativo tiempo, mientras que este, y al no tener mayor opción, se dispondría a esperar dichas 24 horas para que luego pueda divertirse. De este modo, Gohan en el mundo supremo seguiría su ritual de desbloqueo de poder oculto con el anciano Kaioshin, que tendría 25 horas de duración y aún faltaba tiempo para que se concretase, donde este le enunciaría que tenga paciencia, pues en unas horas más ya estaría listo para batallar, mientras que en la Tierra Majin Buu seguiría asesinando a innumerable cantidad de gente, esperando a que ese super guerrero que lo podría divertir aparezca para que le brinde una batalla entretenida, y al igual que en la línea de tiempo y en el transcurso de ese día conocería a Mr. Satan, convirtiéndolo en su mejor amigo. Luego de convencerlo que no valía algún tipo de pena que éste siguiese matando a mucha más gente del mundo. De igual modo, ambos adoptarían a un perrito bautizándolo como Vi, donde posteriormente tanto este como Mr. Satan serían atacados por unos cazarrecompensas, y esto originaría que Buu se muestre completamente enfurecido y expulse su parte maligna que había contenido por bastante tiempo, y la cual luego de realizar su aparición en el escenario al haber sido formado, acabaría asesinando a dichos asesinos como modo de juego sádico, para posteriormente disponerse a atacar a su contraparte benigna y originar una inmensa batalla. Entre tanto y en el templo, mientras que Vegeta junto a Trunks habían decidido entrar a la habitación del tiempo durante ese día para intentar superar los poderes del Super Saiyajin 2, todos los demás quedarían completamente aterrados por los hechos que se estaban desarrollando en la Tierra, pues tenían esperanza de que Majin Buu se haya vuelto bueno con las palabras de Satán, y al ya estar a punto de transcurrir las 25 horas, el antepasado supremo se dispondría a culminar su ritual con el guerrero. De este modo, una batalla entre ambos Majin Buu gordo y maligno se desencadenaría en toda la Tierra, donde el Evil Buu demostraría ser completamente superior a su enemigo, al arrojarle diversas ondas de energía que su contraparte lógicamente no podría esquivar, humillándolo en la batalla de la peor manera al darle a entender que él era el Majin Buu más poderoso, y posteriormente lo convertiría en un chocolate al revertir el ataque del Buu bueno, así naciendo un nuevo Super Buu dispuesto a acabar con todos los humanos restantes de la Tierra, por lo que al percatarse de la presencia de Satán y tener aún recuerdos del Buu bueno, lo dejaría vivo, para posteriormente retirarse rumbo al templo en busca del guerrero que Goku le había prometido al ya haber transcurrido un día. Todos quedarían aterrados frente a esta noticia al no saber qué hacer, y así el supermonstruo aparecería en el lugar del combate bastante contento y advirtiéndoles que demuestren a su oponente que supuestamente lo vencería, donde Piccolo inicialmente intentaría detenerlo al anunciarle que esperase un poco más, ya que ya estaba a punto de llegar, y al este no aceptar ello y amenazarlos con asesinarlos si no presentaban al superguerrero, Goku optaría por anunciarles a todos que no tendrían más opción que hacerle frente a Buu debajo del templo para evitar su destrucción, y hasta que Gohan arribase, así todos sus demás amigos al oírlo se dispondrían a ayudarlo a distraer a la bestia. En el mundo supremo y dentro de un gran estremecimiento, Gohan finalmente habría culminado su proceso de desbloqueo de poderes gracias al anciano Kaiosama, y esto sorprendería a los demás presentes, pues no podían creer el tremendo poder que este había obtenido, así naciendo un nuevo Super Gohan con su potencial desbloqueado y mucho más fuerte que su versión adulta vista en la línea de tiempo original.
original, al no haber desgastado inútilmente sus poderes por demasiado tiempo y conservar su deseo de lucha, y Kirito se dispondría a llevarlo a la Tierra para luego desearle bastante suerte y recordándole que él era el único sujeto capaz de vencer a Majin Buu. Entretanto, y al ya haber descendido a la Tierra, Majin Buu se embistiría primeramente contra Piccolo y lo atacaría sin compasión, y para la sorpresa de este mismo Naneku, al darse cuenta de que posiblemente terminaría sucumbiendo allí, mientras que todos los demás intentarían hacerle frente por unos cuantos minutos, y con sus débiles poderes por más que sea inútil, y Goku se dispondría a volver a transformarse en Super Saiyajin 3 para intentar hacerle frente, pero el chicle les advertiría a todos que había llegado el momento de su muerte, pues aunque todos peleasen juntos eran unas basuras para él, pero en ese momento, finalmente Gohan, y luego de haber obtenido un nuevo poder tras su entrenamiento, llegaría al campo de la batalla, sorprendiendo a todos los presentes del escenario, pues lograban percibir algo extraño en el físico de este, mientras que su enemigo atilaría a burlarse de este al recordarlo, pues había sido el niño tonto al que había mandado a volar hace poco tiempo, y le advertiría que sería inútil volver a enfrentarlo, pues únicamente lograría que esta vez sí sea asesinado, mas el Super Gohan definitivo se daría cuenta de que esta vez el resultado no sería el mismo, pues ella era mucho más fuerte, y originaría que el demonio completamente encolerizado se dirija a atacarlo, y este también lo hace, originándose un tremendo combate entre ambos con golpes y superataques potentes para todos los demás, los cuales quedarían completamente helados frente al poder de Gohan, pues no comprendían qué tipo de entrenamiento había llevado en el planeta sagrado, y Goku terminaría contentándose al darse cuenta de que en esta nueva oportunidad su hijo quedaría vencedor en el combate, y este hecho se suscitaría efectivamente al Gohan brindarle una tremenda paliza a Buu, al darle a entender que estaba acabado y que aquel sería su final por más fuerte e incomparable que haya demostrado ser antes, pero el chicle, no permitiendo ello, atilaría a idear un plan que lo dejaría como posible vencedor, así activando una porción de su cuerpo que se dirigiría a atrapar al niño Saiyajin para que lo absorba completamente, pero Goku, al darse cuenta del plan del monstruo, muy desesperado, atilaría a advertirle de ello a su hijo antes de que sea demasiado tarde, y este, reaccionando a tiempo, acertaría en destruir dicha masa que inicialmente tenía el objetivo de absorberlo, desesperando completamente al Super al darse cuenta de que un simple niño como aquel le provocaría su muerte al ninguno de sus métodos haber servido para hacerle frente, mientras que todos los demás se aterrarían al haber sido testigos de ello, pues no esperaban que Majin Buu haya tenido la capacidad de poder apoderarse de los demás con una masa tan diminuta como aquella, mientras que Piccolo le advertiría a su alumno que acabe de una vez con su enemigo antes que algo peor ocurriese, y el niño, al darse cuenta de que si se seguía confiando mucho más que antes podría ocurrir algo trágico como el ser absorbido, finalmente decidiría exterminarlo con un tremendo Super Kamehameha, así Buu viéndolo completamente indefenso y al no poder esquivarlo, y este Saiyajin quedaría como el salvador de todo el universo, al absolutamente todas las partículas del demonio haber sido eliminadas para que no pueda regenerarse. Todos retornarían al templo y al recurrir nuevamente a las esferas del dragón, pedirían que se reviviesen a todos los humanos que Majin Buu había asesinado, dándose este hecho gracias a Shenlong, donde posiblemente Mr. Satan haya intervenido para que su amigo Majin Buu bueno sea revivido, y aunque todos se rehúsen a dicha idea inicialmente, terminaría siendo aceptada luego de ver que este héroe había intervenido en parte para que Majin Buu reprima su deseo por matar a la gente, pidiendo también a Shenlong que se eliminen los recuerdos del monstruo para todas las poblaciones del mundo. Así, transcurrirían 5 años donde la paz reinaría en la Tierra al terribles enemigos como Cell y Majin Buu haber sido eliminados, donde Gohan igualmente iría a la Orange City y conocería a Videl para luego ser amenazado de participar en el 25º torneo de artes marciales, y este mismo evento se suscitaría con un Goku entre todos los vivos y todos los demás aceptarían participar en él, dándose las batallas con la misma naturalidad que en la línea original, y con la ausencia de los supremos Kaiosama al la amenaza de Majin Buu haber sido detenida, por lo que todos los combates se suscitarían normalmente, donde probablemente Goku y Vegeta quedarían como finalistas por sus superpoderes y al Gohan dejarlos quedar como finalistas para que zanjen su rivalidad, pero evidentemente Goku terminaría siendo el vencedor por ser mucho más poderoso e inclusive haber obtenido una fase más poderosa que Vegeta. Así, los sucesos de Dragon Ball Super no se verían modificados en ninguno de los arcos y estos se desarrollarían cotidianamente, dándose la pelea de Goku y Bills con la misma igualdad, mientras que las sagas del torneo de Champa y Black se desencadenarían sin algún tipo de modificación notoria igualmente.
Por otro lado, en el torneo de la fuerza posiblemente las cosas se les facilitarían al equipo del universo 7, pero especialmente para Gohan al en esta línea ser mucho más fuerte por no haber descuidado su entrenamiento, más igualmente Goku sería quien alcanzaría el Ultra Instinto por haber dominado dicha técnica en su entrenamiento con Whis. Y bueno chicos, hasta aquí llegó esta segunda y última parte de la teoría. ¿Qué les pareció esta? Les agradecería dejar sus impresiones en los comentarios. Como ven, un cambio mínimo en la historia como el hecho de que Cell no haya destruido al androide 16 originó un cambio notorio en los acontecimientos posteriores, comenzando por el hecho de que así finalmente este habría ganado su torneo aparentemente, y provocando que los guerreros regresen con nuevos poderes para el arco de Majin Buu, así como el hecho de que este haya sido manipulado por Babidi en su travesía por el universo y que Gohan siendo niño haya alcanzado el estado místico, siendo mucho más fuerte que su contraparte original, entre otras cosas más. En verdad espero infinitamente que este video haya logrado entretenerlos, por lo que les recuerdo nuevamente darle like a este y compartir este mismo con sus amigos y conocidos, con uno solo al que le encanta Dragon Ball ya es de mucha ayuda. Y bueno, sin más que decir, también quiero recordarles que vean mis anteriores videos y teorías, que están igual de impactantes que esta mencionada, las cuales aparecerán en la pantalla final del video. No olviden seguirme igualmente en Instagram y Facebook, los links estarán en la descripción. Un gran saludo y nos vemos en una nueva oportunidad.